Muy buenas a todos. Vamos a hacer el ejercicio número 1 del cuadernillo de ejercicios de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Y bueno, aquí tenéis la pizarra, el esquema del ejercicio. Nos dan un esquema que, como podéis ver aquí, es una señal x de n, por tanto una secuencia discreta, y se multiplica esa secuencia discreta por otra secuencia discreta p de n, que es -1 elevado a la n. Y como consecuencia, pues obtenemos una tercera señal discreta I de n. Nos dan el espectro, la transformada de Fourier en tiempo discreto de la señal x de n, que es esta que vemos aquí a la derecha. Y nos preguntan, en primer lugar, que calculemos P grande de omega, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto de la señal P de n. Bueno, fijaros aquí que el esquema es muy curioso porque nos recuerda a lo que sería un sistema de muestreo, pero hay una gran diferencia, y la diferencia es que la señal muestreada no es una señal continua, sino que es una secuencia. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es algo parecido, ya veremos, a lo que sería el muestreo en tiempo discreto, que también existe. Tú, dado una secuencia, bueno, puedes tomar muestras de esa señal, de esa secuencia, y obtener otra secuencia. Bien, pues vamos sin más a calcular hacer el ejercicio. Entonces, como digo, en el apartado A me piden que calcule la P de omega, que es la transformada de Fourier de mi secuencia, P de n. Bueno, pues es muy sencillo porque ya la secuencia P de n ya nos la hemos encontrado en variadas ocasiones, que es -1 la n, y que para poder trabajar con ella lo mejor es poner -1 en forma compleja, módulo y exponente, que es, sabemos, elevado a jpi, con lo cual la secuencia -1 la n es lo mismo que la secuencia exponencial compleja elevado a jpi por n. Y entonces, si tenemos esto así, es muy sencillo encontrar P de omega, puesto que es la transformada de Fourier directamente de la secuencia compleja, exponencial compleja, elevado a jpi. Y aquí, bueno, pues esta transformada de Fourier es muy sencilla si tenemos en cuenta dos cosas. Por un lado, la propiedad de desplazamiento en frecuencia, que lo que nos dice es que la transformada de Fourier de una secuencia multiplicada por una exponencial elevado a j omega 0n, esa transformada de Fourier es la transformada de Fourier de la señal x, pero desplazada en un valor correspondiente al de la exponencial compleja. Y por otro lado, pues la transformada de Fourier de la secuencia constante, por ejemplo, 1, pues sabemos que es un tren de deltas, 2pi, sumatorio en K, por ejemplo, de deltas centradas o en múltiplos enteros, K veces 2pi. Sabemos que el espectro tiene que ser periódico de periodo 2pi, pues tenemos ese tren de deltas. Bien, entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, aquí lo que vemos es que en esta secuencia de aquí, el papel de x de n lo jugaría 1 y el papel de omega 0 lo jugaría pi. Con lo cual, lo que nos quedaría aquí sería, aplicando esas dos propiedades, sería 2pi, tren de deltas, centrados en omega menos k veces 2pi, y la exponencial lo que me añade es el retardo pi adicional. ¿De acuerdo? Repito, esta periodicidad proviene de aplicar esta propiedad, y este valor de desfasaje pi proviene de aplicar esta propiedad, teniendo en cuenta que aquí omega 0 es pi. Bien, ¿eso qué aspecto tiene? Vamos a verlo. Pues el aspecto es este. Si pintamos en función de omega la transformada P de omega, pues lo que tenemos es una serie de pulsos, una serie de deltas desplazadas o centradas en pi, y eso periódicamente repetido cada 2pi.
O sea, tendríamos una primera delta, por ejemplo, para K igual a 0, tendríamos aquí en más pi, tendríamos una delta de peso 2pi. Para K igual a menos 1, pues tendríamos, perdón, para K igual a menos 1, sí, aquí tendríamos el valor en menos pi y así sucesivamente. Sucesivamente, que lógicamente sabemos que el periodo fundamental está entre menos pi y pi, o sea, este sería el periodo fundamental y eso mismo lo repetiríamos a izquierda y a derecha. Bien, ya tenemos el apartado primero, el apartado A. Vamos con el apartado B. En el apartado B me dicen que calcule I de omega, que es la transformada de Fourier de la señal muestreada con este tren de deltas que tengo. Fijaros que lo que os decía al principio, lo que estoy haciendo es muestrear una secuencia con este tren de deltas que hemos puesto aquí, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. I de n, la salida, es la entrada x de n multiplicada por la señal muestreadora, ese tren de deltas, y bueno, pues la transformada de Fourier y de omega que me piden, pues aplicando la propiedad de convolución de la transformada de Fourier en tiempo discreto, esto es 1 partido por 2pi, la transformada de Fourier de la secuencia de entrada convolucionada con la transformada de Fourier de mis deltas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues muy sencillo, acordémonos que convolucionar una señal con una delta era llevarte la señal allí donde están las deltas y la delta desaparece. Por lo tanto, mirando a este espectro de aquí y sabiendo qué aspecto tiene esta x de omega, que es esta que tenemos aquí arriba, este triangulito de aquí, pues lo único que hay que hacer es llevarte este triangulito allí donde están las deltas y quitar la delta. O sea, lo que tendríamos es, si lo pintamos, pues aquí pintamos I de omega. Entonces, bueno, acordaros, tenemos aquí una primera delta, que es esta delta de aquí, y ahí lo que hacemos es ponemos la primera réplica del espectro, ¿vale? El primer triangulito, ¿de acuerdo? Y en menos pi tenemos esta otra delta de aquí, pues aquí tendríamos que poner otra réplica del triangulito. Y así sucesivamente con el resto de las deltas. ¿Qué sucede? Que sabemos que lo que tenemos que hacer es representar un intervalo menos pi como periodo fundamental, con lo cual, si somos estrictos, pues realmente la transformada de Fourier sería este flanco de aquí, 0 hasta aquí, y este flanco de aquí. Y eso es lo que se repetiría a derecha y a izquierda. La altura del flanco no me la dan en el enunciado, con lo cual, bueno, pues directamente sería esto. Bien, otra forma de ver, de calcular esto, ¿vale? O bien, en vez de hacer esto con la propiedad de la convolución, pues simplemente lo que hacemos es que I de omega es la transformada de Fourier del producto del muestreo, ¿no?, de la secuencia x de n y la secuencia compleja, exponencial compleja elevado a j pi n. Y esto por la propiedad que hemos visto aquí arriba, ¿de acuerdo? Eso es simplemente x en omega menos pi. ¿Vale? Entonces, si cogemos la señal x que tenemos aquí y la desplazamos pi hacia la derecha, pues lo que tenemos es esa señal que hemos, digamos, obtenido por los otros medios. O sea, se llega básicamente a lo mismo. Bien, por último, en el apartado C me preguntan que qué relación hay entre las bajas y las altas frecuencias de X y de Y. Bueno, pues fijaros, esta es la señal I y la señal X la vamos a pintar aquí arriba, la señal que nos dan en el enunciado, pues es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros, la relación es que hay una inversión. O sea, en la zona de alta frecuencia, que sería estas dos zonas de aquí, es donde están las pendientes, y fijaros que esas pendientes de la señal aquí están en la zona de baja frecuencia. ¿Vale? Y la zona donde la señal es cero muestreada, aquí la señal es cero en la zona, digamos, de altas frecuencias. ¿Vale? O sea, estas zonas que son alta frecuencia
alta frecuencia en la señal muestreada, aquí se corresponden con baja frecuencia en señal original y viceversa. Baja frecuencia en la señal original se corresponde con alta frecuencia en la señal muestreada. O sea, básicamente lo que se produce es una inversión entre la alta frecuencia y la baja frecuencia al efectuar este muestreo. Bueno, pues con esto finalizamos el ejercicio. Espero que os haya quedado claro. Ya sabéis que cualquier duda podéis consultarme. Un saludo a todos.